Buenas noches, aquí nos encontramos con Julio César Saona, periodista de RTS, en la cual le haremos una entrevista acerca del boom mediático que causó el secuestro de los periodistas del diario El Comercio y los tres militares de nuestro país, Ecuador. Ujú. Bueno, ¿por qué cree usted que se le dio un reconocimiento a la muerte de al secuestro de los periodistas y no una importancia a Ujú. la muerte de los militares? O sea, realmente se le dio, de alguna manera, no reconocimiento, se lo hizo como que más mediático el hecho de que los periodistas caigan, básicamente porque nunca en nuestro país habían sido muy pocas veces las ocasiones en donde se escuchaba que un periodista falleció. Las últimas veces que yo recuerdo que fallecieron dos periodistas fue Manuel Echeverría en el 2002, que fue intoxicado con un whisky que parece que estaba adulterado, ya que tenía alguna sustancia que lo mató y que también fue un boom. Y aparte de todo, un ex periodista de Gama que también falleció por un accidente de tránsito. En un caso como este, ya en donde se están conjugando varios elementos, hablábamos de un aparente terrorismo, hablamos de un nombre que aparentemente también estaba detrás de los sucesos que se estaban dando. Lógicamente, el hecho de ver en las noticias o de que incluso un primer mandatario suspenda todas sus actividades para informar respecto al tema es porque casi nunca se ha escuchado de la muerte, mucho menos por este tipo de casos, de tres periodistas. De alguna manera, no es que discrimino ni tampoco no le damos importancia. Es el hecho de que también los militares están ahí para proteger con vida, con corazón y con alma a la patria. Una situación tan grave como un aparente terrorismo, no podemos decir que efectivamente se ha instaurado el terrorismo aquí en el Ecuador, pero era una situación en donde prácticamente no se sabía o no se había escuchado de la ejecución de tres periodistas. Impresionó a todos. En redes sociales hubo lo de que no se reconoció a los militares, que por qué no se habla de los militares. Efectivamente, pero de alguna manera ellos están ahí para defender la patria. No quiero darle de menos, ya. Pero en un caso, y soy muy sincero, cada vez que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos, ¿ya? No hablan de los migrantes que puedan fallecer, hablan de los niños, por ejemplo. Los sectores más vulnerados por lo general son más noticias porque son personas que, ya les digo, tres periodistas en medio de un conflicto, no saben cómo defenderse, cómo actuar, como quiera el militar tiene su estrategia. Y de alguna manera esto hizo que se generara un boom. Todo el mundo empezó con el hashtag nos faltan tres. Entonces, ya le digo, por una cuestión que nunca casi se ha dado acá, caen tres periodistas, eso fue la noticia, prácticamente. Por eso es que que fue mucho más pesado los periodistas que los militares, de alguna manera. Desde su postura como periodista, ¿usted cree que el periodista está protegido por la ley o está tipificado de que está abandonado de aquello? Bien, nosotros nos regimos es por una ley de cómo realizar nuestro trabajo, ¿ok? De ahí a que exista seguridad a la hora de realizar nuestro trabajo es muy complicado, ¿ok? Porque nosotros vamos a sectores, a puntos, en donde precisamente personas comunes y corrientes se verían afectadas, ¿ok? Hay puntos muy peligrosos en la ciudad de Guayaquil como en distintos lugares del mundo, en donde no existe la protección para nosotros. Es más, ¿qué es lo que hacemos los periodistas a la hora de ir a un punto en donde de alguna manera lo vemos caliente? Vemos que la policía esté ahí, nos pegamos prácticamente con la policía, existe de alguna manera que en ciertas zonas la policía es muy respetada, entonces la policía hace su trabajo y se va, nosotros nos vamos inmediatamente con la policía detrás, ¿ya? Y se han dado casos en donde hay personas que les han tirado piedras grandes a los vehículos de la prensa, han salido camarógrafos heridos, les han dado, de alguna manera, los han agredido. Entonces, sí pasa, estas cuestiones, y es más, la propia prensa los publica. Pero lógicamente a veces estamos nosotros reducidos a la mínima expresión, ¿no? Pero es un trabajo sacrificado, pero tiene sus beneficios. Al decir la frase de que los militares entregan su vida Ujú. por la patria, ¿cree que ellos no deben de tener la misma importancia que se le dio a los periodistas? La tienen, realmente la tienen. Pero es que vamos a lo siguiente, el militar sabe lo que va. El militar se va a enfrentar en un conflicto en donde el propio militar dice, no sé si regresaré. Es más,
las primeras imágenes de lo de Mataje, lo de San Lorenzo, eran unas cuestiones apocalípticas, pues uno veía el vehículo que había explotado y las casas estaban parcialmente afectadas, hubo un incendio, fue algo que uno no lo ve acá en Ecuador. Entonces, de alguna manera ellos están ahí para protegernos. Ese es el deber de ellos. Como el deber de nosotros es informar. ¿Ok? Es como que a usted le digan, ¿sabe qué? Ya, le toca estar en una plantonera. Ya, son 5 o 6 horas en donde está parada esperando de pronto un entrevistado. ¿Ya? A usted le pagan para eso. ¿Ya? Precisamente, a usted la contratan para eso. El militar, de alguna manera, también va a enfrentarse de alguna forma a las fuerzas irregulares. ¿Ya? Y pueden haber bajas. Se lamenta mucho de pronto que las personas caigan, ¿ya? Pero que los periodistas caigan es un poco más delicado porque es algo que no se ha visto, que, no, que realmente en el Ecuador no se ha generado ese tipo de noticias. Si vuelven a caer 2 periodistas más, obviamente, es más, haga un sondeo, ponga en Google, periodistas fallecidos, le van a salir varias opciones, de Estados Unidos, de Rusia, y siempre va a ser impresionante, de alguna manera. Entonces, usted ve en otras formas, ve en otros lados, militares caídos, se lamentan las bajas, pero desgraciadamente es una noticia más, desgraciadamente. ¿Cree usted que la información por parte de los medios de comunicación se manejó de la mejor manera o si hubo algo que quizás no se expresó a la comunidad o a a la ciudadanía? O sea, yo creo que existe de alguna manera siempre reserva por parte de las autoridades, ¿ok? Ante situaciones como esa, ¿ok? Lo que nosotros hacemos es transmitir lo que nos dicen las autoridades. Nosotros somos un canal, un medio, nada más. De ahí a que tampoco podía un gobierno salir a decir, tenemos un terrorismo. Usted sabe lo que pasa si de pronto viene el gobierno, lo dice y nosotros lo replicamos. Todo el mundo entra en caos, entra en pánico. Es más, el Universo encima de su editorial, en sus editoriales, tiene una frase de Luis Abonar, me parece, que dice, un Estado puede ser agitado por lo que la prensa diga y él mismo puede morir por lo que la prensa calle. Efectivamente, yo